la honra a Dios en esta preciosa tarde, mañana o noche donde nos estén observando, pues estamos acá ya para llevar la tierna y dulce palabra del Señor. Sabemos que lo más importante que tenemos es el oír la palabra de Dios. Es la palabra la que nos liberta, la que nos transforma, la que nos cambia, la que nos limpia, la que nos santifica, la que nos perfecciona, la palabra de Dios. Y por ende, pues estamos un poco con nostalgia, pues ha partido con el Señor, pues nuestra madre, nuestra abuela, y es duro, pero sabemos que para nosotros es ganancia. Para los que estamos en Cristo Jesús nos es ganancia. La Escritura dice que los hijos de Dios, sus nombres ya están inscritos en el libro de la vida. Todos los hijos de Dios que han sido escogidos por Dios, predestinados por Dios, pues sus nombres ya están inscritos en el libro de la vida. Solamente participamos de carne y sangre en este mundo, como también participó nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y lo revela la Escritura en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, verso 14, encontramos este misterio que son de los hijos del reino. Hebreos capítulo 2, verso 14, por favor, copie las citas bíblicas para que usted pueda luego escudriñar la Escritura de acuerdo a Juan 5:39. Jesús dijo: escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parecéis que encontráis la vida eterna. Pues hay que escudriñar la palabra, hay que meditar en ella, pues cuando nosotros meditamos en la Escritura, tenemos la revelación de la Escritura, tenemos la revelación de la palabra de Dios. Pero es cuando meditamos en la palabra del Señor. La meditación es donde viene el Espíritu Santo a su vida a recordarnos y a enseñarnos lo que ya está aquí establecido en nuestra Escritura, en la Biblia. Para muchos esta preciosa tarde se pueden haber causado conmoción en entender que los hijos de Dios ya están inscritos en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque muchísimas veces se enseña que usted, haciendo una oración que no establece la Escritura, oran para pedir: Padre, inscríbelos en el libro de la vida. Bajo la Escritura, como lo dice Jesús, Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y quiero que usted me acompañe a todos los pasajes bíblicos que vamos a meditar para asegurar que sus nombres ya están inscritos en el libro de la vida. No es que estarán, están inscritos en el libro de la vida. Si usted me acompaña al libro de Lucas, capítulo 10, verso 19, en el capítulo de Lucas, capítulo 10, verso 20, Jesús habla cuando venían en el regreso de los 70 que fueron comisionados. Jesús le dice a ellos, Lucas capítulo 10, el verso 20, acompáñenme para que lo leamos y lo meditemos, que dice así. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Pues quiero también
saludar a todos como saludaban los apóstoles. El saludo de los apóstoles siempre fue de esta manera. Cópielo por favor para que usted sepa cómo era el lenguaje que utilizaban los apóstoles al saludar. Y eso está en 2 de Corintios, en el capítulo 13, verso 14. Dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Así se utilizaba el lenguaje de los apóstoles. Saludaban al pueblo. 2 de Corintios capítulo 13, verso 14. Cópielo por favor. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. El apóstol Pablo saludando a la iglesia de los Corintios. El lenguaje que utilizaban los apóstoles. Por eso nosotros creemos en el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, porque la Escritura lo dice. Primera de Juan, capítulo 5, verso 7, que 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Gloria sea su nombre. Pues quería darle estos pasajes porque hoy en día la iglesia, los hijos de Dios, al no conocer la Escritura, pues son llevados por cualquier viento de doctrina, porque no escudriñan la palabra de Dios. Y por ende, pues quería hacer este saludo para ya entrar en el calor de la palabra, en el pasaje que hablábamos en Lucas capítulo 10, verso 20, que dice: Jesús dijo, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en el cielo. Mire qué preciosa declaración que nos dice la Escritura. No dice regocijaos que vuestros nombres estarán. No, dice que vuestros nombres están inscritos en el cielo. Vuestros nombres están inscritos en el cielo. La Biblia dice que los hijos de Dios fueron escogidos por Dios. Desde antes de la fundación del mundo, fuimos escogidos para ser santos, puros y sin mancha, para estar delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio del puro afecto de su voluntad. Pues fue Dios el que nos hizo un vaso de misericordia por el puro afecto de su voluntad. Los hombres han cambiado las Escrituras por mandamientos de hombre, por las interpretaciones de los hombres. Y hoy en las congregaciones vemos gente que está inscribiendo en el libro de la vida, como que ellos tienen la autoridad y el poder para inscribir en el libro de la vida. Pero esto es lo que acontece en muchísimas congregaciones porque no se escudriña la palabra de Dios. Yo bendigo a esta radio, yo bendigo la oportunidad que me da esta radio para poder llevar la palabra correctamente como el Espíritu Santo la revela para los hijos del reino. Bendito sea su nombre, porque la palabra, el rema que el Señor trae del cielo, es lo que ya está establecido en nuestra Escritura. Pero los hombres han cambiado los mandamientos de Dios por las interpretaciones de los hombres. Cuando la Biblia dice que en la Nueva Jerusalén, copie por favor la cita bíblica, Apocalipsis capítulo 21, verso 27. La Escritura dice que en la Nueva Jerusalén, dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida.
solo los que están inscritos en el libro de la vida. Pero los hombres hoy inscriben en el libro de la vida haciendo una oración que ningún apóstol ni Jesús hizo esa oración, que se han inventado los hombres en las congregaciones al orar por alguien. Y los hombres han cambiado el mandamiento de Dios por las interpretaciones de los hombres. Porque ellos dicen, Cristo viene, arrepiéntete que Cristo viene. Cristo viene, arrepiéntete. La Biblia dice, Mateo, capítulo 24, verso 36. La Escritura dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles, sino solo mi Padre que está en el cielo, dijo Jesús. Ni el propio Jesús sabe cuándo será la venida de Él. La Escritura sí nos dice que habrán señales antes del fin. Pero al cambiar los mandamientos de Dios por las interpretaciones de los hombres, es que hoy han usurpado puestos evangelistas que se han llamado ellos mismos, pastores que no tienen la revelación de la Escritura y son piedra de tropiezo para los hijos del reino. Porque ellos en un aire libre te llaman y te dicen, ven varón, Cristo quiere orar por ti. Quiero orar por ti, varón. Ven, pasa al frente. Pasa, quiero orar por ti. Cristo te está llamando. La Biblia dice, Filipenses capítulo 2, verso 13, que es Dios el que produce en vosotros el querer como el hacer por su santa voluntad. Nosotros no tenemos que llamar a nadie. El que es hijo de Dios va a ser compungido por el Espíritu Santo de Dios. De acuerdo a Juan 14, 26. Juan 14, 26 dijo, la Escritura dice que el Espíritu Santo vino a recordarnos y a revelarnos todo lo que está escrito en esta Biblia. El Espíritu Santo que está en usted es el que le va a dar testimonio a su espíritu que usted es hijo de Dios. Pero en el libro de Juan, en el capítulo 16, dice, Jesús decía, pero yo os, Juan capítulo 16, verso 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, pero si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién convence a los hijos de Dios? Es el Espíritu Santo que está en ti, el que compunge tu espíritu cuando puedes oír la voz de Dios de acuerdo a Romanos 10, 17. Que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. No es oír lo que yo quiero decir o lo que yo quiero interpretar, es lo que dice la Escritura. Para que se cumpla como dijo Jesús, Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura. Pero hoy hemos cambiado los mandamientos de Dios por las interpretaciones de un evangelista sin conocimiento, sin revelación de la palabra. Por un pastor que ha sido dominado a dedo y no lo ha puesto el Espíritu Santo, el que trae la revelación del Espíritu. Es el Espíritu Santo el que nos vino a recordar y a enseñar esta palabra que está aquí. Y la Escritura dice que los hijos de Dios ya fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo. Que los hijos de Dios, sus nombres ya están inscritos en el libro de la vida. Que no es nada más que una herejía estar orando por unos hombres e inscribiéndolo en el libro de la vida. Jesús dijo, Mateo capítulo 13, verso 38. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del diablo. ¿Cómo puede estar orando un pastor o un evangelista por una cizaña, por un hijo del diablo? Si los hijos del reino, la palabra vino para los hijos del reino. La palabra dice que Dios le dio fe a sus hijos, de acuerdo a Efesios capítulo 2, verso 8.
que por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues esto es un don, un regalo de Dios, que le ha sido dado único y exclusivo a los hijos del reino. Y los hijos del reino vienen sellados con el Espíritu Santo, la promesa, que son las arras del Espíritu. Pues los hijos, cuando oímos la voz de Dios, por eso Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27. Pero también Jesús dice en Juan 10:26, vosotros no creéis en mí, porque no soy de mis ovejas. Es que hay quienes no son ovejas del Señor. Por eso Jesús decía, Mateo 13:38, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del diablo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y será quemada en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles a recoger a todos los que sirven de tropiezo. Muchos que están ahí afuera, que se autodenominan evangelistas y hablando un montón de sandeces, van a tener que dar cuenta de acuerdo a lo que dice Gálatas capítulo 1, verso 8. Si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Aquel que anuncia un evangelio diferente del que dice la Escritura que sus hijos ya están inscritos en el libro de la vida. Copia los pasajes bíblicos. Llevamos 2 pasajes donde la Escritura dice que sus nombres ya están inscritos en el libro de la vida. Quiero que me acompañe a otro pasaje bíblico que nos asegura la Escritura que sus nombres ya están inscritos en el libro de la vida. Eso encontramos en Filipenses. Gloria sea su nombre. Bendito Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Usted lo va a encontrar con nosotros este precioso texto, que es un texto que muchas veces leemos y no leemos con el entendimiento, sino que leemos apresuradamente y no nos damos cuenta que la Escritura nos dice que nuestros nombres ya están inscritos en el libro de la vida. Permítame un momento, que esto no hay nada preparado. Esto es lo que el Espíritu nos trae, esta preciosa tarde, mañana y noche. Creo que me acompaña el libro de Hechos, porque Antonio no me tiene preparados los textos. Ustedes verán que estamos aquí, Hechos. Por favor, vamos al libro de Hechos. Déjeme, por favor, deme un minuto, ya le doy el texto bíblico. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. No, espérenme. Que este texto es un texto hermoso, que va a ser de mucha edificación para su vida. Hebreos capítulo 12, verso 23. Hebreos capítulo 12, verso 23 dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en el cielo, a Dios el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos. Dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en el cielo. Hechos capítulo 12, verso 23. ¿Por qué dice a la congregación de los primogénitos? Jesús era el unigénito Hijo de Dios y pasó a ser el primogénito entre muchos hermanos. ¿Por qué? Porque usted y yo fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fuimos creados
en Cristo Jesús para buenas obras. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Los hijos del reino. Y lo revela Romanos capítulo 8, verso 29. Quiero que usted me acompañe a Romanos capítulo 8, verso 29. Donde la Escritura dice que el Señor es el primogénito entre muchos hermanos. Romanos capítulo 8, verso 29. Dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Que Jesús dejó de ser el unigénito para convertirse en el primogénito entre muchos hermanos. Por eso es que la congregación de los justos, por eso es que Él dice a los primogénitos, porque Efesios capítulo 2, verso 10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para dar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Es que Dios las preparó de antemano, los vasos de misericordia. Pero los hombres, al no tener conocimiento de la Escritura, lo que nos están vendiendo es un montón de sandeces y andan inscribiendo en el libro de la vida. Ellos dicen: Padre, inscríbelos en el libro de la vida, cuando nuestros nombres ya están inscritos en el libro de la vida. Filipenses capítulo 4, verso 3. Copie por favor la cita bíblica. Filipenses capítulo 4, verso 3 dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, a los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Es que los hijos de Dios ya están inscritos en el libro de la vida. Ya estamos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Hemos sido escogidos en Él. Es que los hijos solamente participamos de carne y sangre en este mundo. Pero hablar herejía, hablar un montón de sandeces, usted va a escuchar a muchísimos evangelistas que no tienen la revelación de la Escritura, llamando y decir: Antonio, quiero orar por ti, y haciendo una oración que no dice la Escritura. Padre, en el nombre de Jesús te pido por Antonio, Padre, que perdone sus pecados y inscríbelo en el libro de la vida, Antonio, cuando la Biblia dice que nuestros nombres ya están inscritos en el libro de la vida. ¿A quién le creemos? A un evangelista mentiroso, porque está siendo mentiroso al Dios del cielo. Porque el Dios del cielo dice que nuestros nombres ya están. Pero este evangelista, que ha sido puesto a dedo, inscribe en el libro de la vida Antonio. Entonces estamos hablando de una mayor herejía, y contra eso tenemos que ir. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios sea la que resplandezca. Porque dice la Escritura que fuimos elegidos para alabanza de su nombre, para alabanza de su gloria. A Él sea la gloria. A Él tenemos que darle la gloria. La gloria es de Dios. La gloria no es del hombre, la gloria es de Dios. Fuimos diseñados para alabanza de su gloria. Estamos puestos aquí para que nuestro Dios sea enaltecido esta tarde, esta mañana. ¿Por qué? Porque es el puro efecto de su voluntad haberte escogido como un vaso de misericordia. Y como ese vaso de misericordia, pues nosotros damos buenas obras. Para eso fuimos hechos. Efesios capítulo 2, verso 10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para dar buenas obras. ¿Cómo puedo yo inscribir a un impío, un pecador? Porque la iglesia no se le ha enseñado que es un impío. No se le ha enseñado que es un impío y que es un hijo de Dios que estaba muerto en delitos y pecados. La Biblia dice, Proverbios capítulo 16, verso 4,
que todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, aún al impío para el día malo. Es que Dios creó al impío. Dios lo hizo un árbol malo. Jesús decía, no puede el árbol bueno dar frutos malos. Tampoco puede el árbol malo dar frutos buenos. Es que no puede. No puede dar un árbol malo frutos buenos. No puede. No puede un impío. No va a entender. El impío no puede entender. Hermano, pero ¿qué es lo que usted está diciendo? El impío no puede entender. Por favor, acompáñeme al libro de Daniel. Acompáñeme usted al libro de Daniel. Y Daniel profetizó. En Daniel capítulo 12, verso 10, escuche. Préstele muchísima atención a este texto bíblico. Que lo que usted está escuchando esta mañana, usted no va a escuchar a alguien que no tenga la revelación de la palabra de Dios. Usted lo que escucha es un montón de sandeces hablar afuera. Hablar de que inscríbelo en el libro de la vida, hablar que tenemos libre albedrío, que los hijos tenemos libre albedrío. Mire, eso es nada más que una herejía. Eso es llamar mentiroso al Señor. Los hombres dicen que la salvación se pierde. Los hombres han inventado que la salvación se pierde. Es llamar mentiroso a nuestro Salvador. Y cuando llaman mentiroso a nuestro Salvador, tenemos que nosotros estar al frente, salir con la Escritura y decirle, pero espérate, varón, ¿cómo tú te atreves a decir que la salvación se pierde? Cuando el Señor dice que somos hechura suya, que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, que la iglesia ha sido limpia. Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra. Juan 17:17. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Hebreos capítulo 10, verso 14. Que con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Cómo tú te atreves a decir que vamos a perder la salvación cuando la iglesia está añadida al cuerpo de Cristo? Cuando Cristo es la cabeza y nosotros estamos añadidos al cuerpo de Cristo. Es que no eres más que un mentiroso. Es que tú tengo que desmentirte a través de la Escritura. Porque tú al decirme que la salvación se pierde, tú estás llamando mentiroso a Jesús. Porque Jesús dijo en Lucas capítulo 10, verso 19. Escucha, Antonio, lo que dijo Jesús. Y los hombres dicen que la salvación se pierde. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y los hombres dicen que sí nos dañan. Entonces, ¿a quién le voy a creer? ¿A un evangelista que no tiene la revelación de la palabra, que no conoce la Escritura, o le creo a la palabra, lo que dijo Jesús? Yo prefiero creerle a Jesús, que dijo que nos daba poder de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Es que la iglesia nada nos daña. Es que el pecado no prevalece contra la iglesia. Romanos 6:14. Que no estamos nosotros bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice que el pecado no prevalece contra la iglesia. Pero los hombres se han inventado a decir que la salvación se pierde. Y lo que tienen de excusa es decir, entonces como la salvación no se pierde, entonces yo puedo pecar deliberadamente. Mano, tú no conoces la Escritura, porque primera de Juan capítulo 3 verso 9 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente santa de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Cómo te atreves a hablar que la salvación se pierde? ¿Cómo tú te atreves a decir que la salvación se pierde? Haciendo mentiroso a nuestro Salvador. Cuando nuestro Salvador dijo, Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Juan 10:28 dice, yo les doy vida eterna. O sea que Jesús vino a mentirme. Porque si la salvación se pierde, Jesús me mintió, porque Él me dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Entonces no vamos a perecer, no nos vamos a perder. Y dijo Jesús, nadie las arrebata de mi mano. El verso poderoso, Juan 10:29. Dice, mi Padre que es mayor que todo las guarda. Y nadie las arrebata de mi mano. Nadie las arrebata de mi mano. ¿Cómo nos vamos a perder?
Pero es que por eso tenemos que nosotros acabar con todas las sandeces que se han inventado los hombres. Es que los hombres se han inventado tantas sandeces, y por eso decía Daniel, capítulo 12, verso 10, dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente. Es que los impíos iban a proceder impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Es que el impío no le ha sido dado esta palabra. Por eso dice la Escritura: pero los entendidos comprenderán. ¿A qué se refiere? Está hablando sobre el hombre natural y el hombre espiritual, el nacido del espíritu y el nacido de la carne. Jesús le decía a Nicodemo, Juan 3:6, Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Nicodemo, tú eres nacido de la carne, tú eres un hombre natural, tú no eres oveja mía. No entendía Nicodemo que Jesús le dijo: si te ha hablado cosas terrenales y no las puedes entender, ¿cómo podrás entender las espirituales? Es que no iba a entender Nicodemo el misterio del reino de los cielos, de acuerdo a Mateo 13:11. A ustedes, dijo Jesús, a ustedes les he dado conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no. Al impío, al pecador, no se le dio a conocer los misterios del reino de los cielos. Solo se le dio a conocer a sus ovejas. Pero son sus ovejas las que estábamos muertos en delitos y pecados, dice la Escritura. Pero no porque éramos pecadores. Aquí viene un misterio de la Biblia, un misterio poderoso para los hijos del reino, para acabar con las sandeces que se han inventado los hombres. Nosotros participamos de este mundo. Por la voluntad de nuestro Señor nos sujetó a esta desobediencia. Los hijos de Dios jamás hemos sido pecadores. Simplemente participamos de este mundo porque estábamos sujetados a desobediencia. Romanos 11:32. Léalo, por favor. Bendito sea su nombre. Romanos 11:32. Copien, por favor, todos los que están ahí, copien este texto bíblico. Porque esto no se enseña en las congregaciones. ¿Qué dice así? Romanos 11:32. La Escritura nos dice: porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos sus hijos. Fue la voluntad de Dios que nos sujetó a desobediencia. Romanos 8:20. Dice la Escritura. Gloria sea su nombre. Romanos 8:20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Y esa sujeción a vanidad, Él mismo vino a rescatarnos de vuestra vana manera de vivir. Primera de Pedro capítulo 1, verso 18. Porque Él mismo vino a rescatarnos de vuestra vana manera de vivir y nos sujetó a esperanza. ¿Cuál era la esperanza que teníamos los hijos de Dios? Cristo Jesús. Por eso es que la Biblia dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dijo y lo hará. Si Él dijo que te iba a dar vida eterna, tenemos vida eterna. ¿Dónde está? Tito, capítulo 1, verso 2. Copie la cita bíblica y léalo. En la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Porque esta esperanza, esta gracia fue dada en Cristo Jesús desde antes de los tiempos de los siglos. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde está ese misterio en la Biblia? Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 9. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 9. Aquí están los que ya fueron escogidos desde la eternidad. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, antes que el mundo se formase, usted y yo habíamos sido escogidos por Dios. Siempre hemos sido hijos de Dios, nunca hemos sido defraudados por Dios. Él simplemente nos hizo participar como participó Jesús, de carne y sangre. Hebreos capítulo 2, verso 14. En Hebreos capítulo 2, verso 14 dice: así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo,
para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, y esto es al diablo. Jesús participó de carne y sangre. Lo mismo los hijos de Dios participamos de carne y sangre. Pues simplemente estamos aquí participando porque Jesús le dijo a Nicodemo: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Los nacidos del Espíritu, para eso vino estas palabras, para los nacidos del Espíritu. Juan capítulo 4, verso 23. La hora es y la hora viene cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre, ¿en qué? En espíritu y en verdad. Es que los hijos son los que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Fuimos sujetados a este mundo y nos tenía el Señor bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Es que el Padre llama a sus hijos. Por eso es que sus hijos están muertos en delitos y pecados. Pero los pastores y evangelistas han llamado pecadores a los hijos de Dios. Y los hijos de Dios jamás han sido pecadores. Simplemente participaron del pecado. Porque siempre los hijos de Dios han sido santos, puros y sin mancha. La iglesia fue comprada a precio de sangre. La iglesia fue justificada, perdonada, santificada en Cristo Jesús. Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. ¿Cómo la podemos llamar pecadores a los hijos del reino? Cuando los hijos del reino simplemente están fuera del redil, como el hijo pródigo, que nunca deja de ser hijo. Simplemente estaba sujetado a esa desobediencia. Salió de casa. Y el Espíritu Santo lo despertó y dijo: regresaré a la casa de mi Padre. Así regresamos todos a las casas del Padre. Todos los que somos iglesia, todos los que nos hallamos fuera del redil, regresamos a nuestra naturaleza, a nuestra casa. Somos un árbol bueno. Fuimos hechos, donde dice la Escritura, donde lo revela, un vaso de misericordia. Romanos 9:23. Romanos 9:23 dice: un misterio poderoso que el alfarero ha hecho a los vasos de ira, que ha hecho a los pecadores y ha hecho a los vasos de misericordia, a los justos, a los hijos del reino. Romanos capítulo 8. Romanos 9:23 dice: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Es que Dios preparó los vasos de misericordia, que son los hijos del reino. Es que a los hijos del reino le vino la palabra. Por eso es que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz. Es que solo los que son ovejas del Señor se va a cumplir en ellos Juan 8:47, que dice que el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Jesús decía: por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Es que hay quienes no son de Dios. Es que hay quienes son cizaña. Es que la cizaña no va a entender la palabra de Dios. No le ha sido dada. El Señor le vino a cegarle el entendimiento, a taparle los ojos, a ensordecerle el corazón, y que no entiendan la palabra. Es que la Escritura dice, Primera de Corintios capítulo 2, verso 14, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender. No es que no quiere, es que no la puede entender. Es que Dios no ha permitido que el hombre natural entienda. Por eso Nicodemo no podía entenderla. Pero la mujer samaritana, que estaba muerta en delitos y pecados, pues vino para ella la palabra. Jesús le dijo: mujer, si supieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Es que esa agua, dijo la mujer samaritana, dame de beber de esa agua, que yo nunca más volviera a tener sed. Y esa es el agua, que el Espíritu Santo está en los hijos de Dios. Por eso es que cuando escuchamos la palabra de Dios, la palabra de Dios es como una espada de dos filos, que traspasa el corazón, que quebranta el alma, que llega hasta los tuétanos y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso produce la palabra en nosotros. La palabra nos limpia. Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios. Es que la iglesia fue perdonada. La iglesia ha sido santificada, perfeccionada, y muchos no saben que son iglesia. Muchos están fuera del redil sin saber que son iglesia. Pero la Escritura dice en Efesios, en el capítulo 5, en el verso 24, Efesios capítulo 5, verso 24 dice: así como la iglesia está sujeta a Cristo,
así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué se entregó Cristo a la iglesia? Para santificarla. Para santificarla, dice la Escritura. Es que la iglesia se entregó Cristo para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentarla asimismo a una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia del Señor. Hermano Emilio Manzueta, Dios te bendiga. Tenemos desde República Dominicana esta preciosa tarde también el hermano Emilio, que nos va a aportar con unos textos bíblicos para que la iglesia sepa quién es en esta tierra. Adelante. Amén, amado, Dios te bendiga rica y abundantemente. Yo creo que ya lo que se ha dicho, no hay que añadirle nada. Pues veo que ha sido totalmente coherente con las Escrituras. Y qué bueno que Dios te ha permitido entender y conocer los misterios del reino de los cielos. Bendigo la vida de mi hermana Verónica de Argentina, una guerrera también, y que sé que está conectada desde el lugar de su trabajo. Dios bendiga a mi hermana Vero, y Dios bendiga a todos los que están abajo. Gloria a Dios en modo expectante, rogándole al Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que estas palabras sean de bendición para ti. Que estas palabras, aleluya, puedan penetrar en tu alma. Que estas palabras puedan anclarse en tu corazón. Porque son palabras fieles y verdaderas. Y este es el evangelio que tenemos que conocer. No el evangelio de los hombres. Óigame, ya estamos hastiados, hartos, cansados, agobiados del evangelio de los hombres. Y para muchos que no pueden leer y que no les ha sido revelada la verdad, pues están disfrutando y han disfrutado durante muchos años del evangelio. Pero lamento tener que decirle que ese es el evangelio que predican los hombres, y que Cristo nos advirtió ante esta amenaza que hoy invade las congregaciones, invade las redes sociales, invaden los parques, las esquinas, las paradas de los metros, de los bus, de los taxis. Un evangelio totalmente permeado, un evangelio radicalmente adulterado, como dice Jesús, y nos lo revela en Mateo capítulo 15, versículos 5 y 6, cuando dice: ustedes han cambiado los mandamientos de Dios por sus interpretaciones. Y lo confirma en Mateo 15, 9, cuando dice: porque este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrina mandamiento de hombre. ¡Wow! ¡Cuánto mandamiento de hombre! Porque predicar y enseñar que el regalo que Dios nos ha dado se pierde es una herejía, una blasfemia, una total blasfemia. Es decir, enseñar, predicar que la salvación se pierde. Y cuando alguien me predica a mí y me dice que la salvación se pierde, me está diciendo que Cristo no es más que un mentiroso. Yo no sé si ellos se están dando cuenta o habrán notado
enseñar y predicar esto es llamarle mentiroso a Cristo. Porque ¿qué dice Cristo acerca de su iglesia? Mateo 16, 18. Jesús dijo, y sobre esta roca, refiriéndose a él mismo, edificaré mi iglesia, y la puerta del infierno no prevalecerá contra ella. ¿Qué significa eso? Que si tú y yo como iglesia nos perdemos, entonces Cristo sí es un mentiroso. Porque Él dijo que la puerta del infierno no prevalecerá contra nosotros. Y todo el que se pierde va al infierno. Mire qué cosa. Entonces le están llamando mentiroso a Cristo. Es lamentable el caso, pero sí le están llamando mentiroso a Jesús. De igual manera, Cristo nos revela en Juan capítulo 10, versículo 27-28. Él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo la conozco, y le doy vida eterna, y no perecerán jamás. Pero lamentablemente, los hombres dicen que sí, que perecemos, que perdemos la salvación. Cuando Jesús dijo, y de mi mano nadie la arrebata. ¡Wow! Entonces, no hay forma de yo decir que la salvación se pierde sin antes tener que llamar mentiroso a Cristo. No puedo decir que la salvación se pierde sin desmentir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermano Emilio, porque si Él me dijo que de su mano nadie me arrebata, y tú me dices que sí. Amén. Hermano Emilio, tenemos El pecado me arrebata. un minuto en la radio para que vaya cerrando. Que cierre. Decía mi hermano Douglas Que tenemos un minuto nomás, ya vamos a cerrar. Ya se nos va el tiempo. Que se despida. Bien. Pues como es en vivo, pues le damos la honra y la gloria a Dios, pues para nosotros ha sido una bendición. Espero que hayan podido copiar los textos bíblicos y que les sea de bendición. Dios les bendiga en gran manera, pues la paz del Señor con cada uno de vosotros. Amén.